Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco del paralelepípedo. Podemos decir que el paralelepípedo consta de 6 caras cuyas bases son paralelas entre sí. Podemos encontrar que hay 3 clases de paralelepípedos. El primero de ellos es el cuadrado, cuyas caras son rectangulares entre sí. El segundo consta del octoedro. Es un paralelepípedo también, pero sus caras son rectangulares, también entre sí. El tercero de ellos es el romboedro. Este paralelepípedo es que todas sus caras son rombos y son iguales también. Podemos encontrar que hay diferentes clases de definiciones del paralelepípedo. El primero de ellas es el poliedro, cuyo caras son 6 y se convierte en un hexaedro. También podemos decir, anteriormente lo dijimos, que es un prisma y dice que son paralelogramos todas sus bases, ¿cierto? También podemos decir que el paralelepípedo es de la familia de los prismatoides, que son contenidos con 2 planos paralelos, todas sus caras, ¿sí? Más adelante vamos a encontrar que nuestros compañeros les van a dar ejemplos de la aplicación y del paralelepípedo. Muchas gracias. Igual para el eje Y y para el eje Z, si la sumatoria de sus fuerzas tienden a ser igual a 0, no habrá movimiento en el eje Y, ni en el eje Z, ni tampoco en el eje X. En conclusión, si la sumatoria de fuerzas en los 3 ejes tienden a ser igual a 0, el sólido no tendrá movimiento. A esto se le conoce como la ley de la inercia. Por último, voy a explicar el momento de inercia del paralelepípedo. Según la primera ley de Newton, la ley de la inercia dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento constante a menos que otra fuerza intervenga para cambiar su estado de origen. Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Cómo así? Este es el punto 0, sistema de referencia geométrico. Este es el eje X, eje Y, eje Z, eje Y. Si una fuerza interviene, llamemos esto una fuerza, y otra fuerza en el eje X también interviene de misma magnitud, pero en el sentido contrario, para abajo está para arriba, y si es de la misma magnitud, su sumatoria de fuerza es igual a 0. ¿Cómo así? Que una fuerza positiva y si interviene otra fuerza negativa, la sumatoria tiene que ser igual a 0. Para que sea igual a 0, estas dos fuerzas tienen que ser de igual magnitud. ¿Por qué magnitud? Porque son vectores. Bueno, Tiene fuerza X, que vendría a ser esta. Lo que sería la definición del momento de inercia, representándolo algebraicamente de esta manera, donde I mayúscula sub 0 representaría el momento, nuestro momento de inercia, sub 0 porque lo colocaremos para cualquier punto en el espacio, sería igual, entonces algebraicamente nos quedaría algo así, AR cuadrado por PM. Listo. ¿Qué significa esto? R cuadrado nos daría como la posición en cualquier punto del espacio
sea para estudiar de manera lineal o una superficie o un volumen, ya sea en caso de un volumen esférico o cúbico, como en nuestro caso que estamos estudiando el paralelepípedo, el momento de inercia de un paralelepípedo, y multiplicado por su diferencial de masa, el cual nos da para hallar la posición de este punto en el espacio, como lo habíamos visto anteriormente. Teóricamente podríamos definir el momento de inercia como la resistencia que pone un cuerpo a una aceleración angular en cualquiera de sus tres ejes en el espacio. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, en el cual nosotros no podríamos mover nuestro volumen de un punto determinado. O sea, la masa inercial, para moverlo en cualquiera de sus ejes en el espacio, cuanto más momento de inercia tenga un elemento en uno de sus ejes, X, Y o Z, es más difícil que se podría realizar un movimiento físico para el volumen de este. Ya de que representaríamos con otros ejemplos teóricos y algebraicos del tema. Bueno, haremos un ejemplo más cercano. Numéricamente, tenemos un cubo de lados 2 por 2 por 1, desde un eje que pase por su centro de masa, el eje que pasará a lo largo del lado que mide 1. Entonces, ejemplo, sería que pasara paralelo a su arista que mide 1, o a sus cuatro lados que miden 1 por 1 por 1, y del lado 2 y 2, ¿cierto? Eso es de rotación, entonces tenemos a ver el momento de inercia de este cubo. Entonces tendríamos, si el momento de inercia para un eje de rotación que pasa perpendicularmente por el centro de la cara de aristas A y B, digámoslo así, A y B, entonces sería de esta manera. El momento de inercia por la masa de A y B al cuadrado igual por la división de un doceavo, que habría un 1, pues según el teorema de Steiner, que es con el cual estamos analizando los momentos de inercia de cada superficie. Entonces la longitud C no aparece en este caso, ya que, como lo mencionamos anteriormente, solamente el centro pasa perpendicularmente por el centro de la cara A y B, el cubo está rotado. Y en otro caso tendríamos, por ejemplo, si el eje de rotación pasa a lo largo del lado que mide 1, como lo mostramos en nuestro ejemplo anterior, paralelo a esas cuatro aristas que miden 1, y por lo tanto debe ser perpendicular a la cara cuadrada de 2 por 2. En este caso, volvemos aquí, ya que pasa paralelo a el eje de rotación, ¿cierto? Entonces tendríamos el momento de inercia, sería la masa, ¿cierto? Por su diferencial de masa, y sería esta, nuevamente por el teorema de Steiner, que nos daría un doceavo de esto. Entonces nuestro resultado para este problema sería esta solución, haciéndolo pues de manera algebraica. Ya que tendríamos pues la suma 4 dividido 12, ¿cierto? Tenemos eso, la masa por 2 como factor común, y esa sería nuestra respuesta algebraica para este procedimiento.